de regreso en No se diga más. Y aquí Alex y yo, durante la pausa, estamos teniendo una acalorada discusión, porque yo les contaba a ustedes, queridos amigos, que ahí venía mi pique, porque vimos cómo circulaban las imágenes de nuestras autoridades disfrutando de las bondades del cerdo, mientras se divulga la información de la peste porcina. Sin embargo, ¿a ustedes les ha informado las posibilidades de transmisión de esta enfermedad a los seres humanos? Porque en mi caso, yo prefiero que me digan las cosas como son y no que empiecen a publicar fotografías para divulgar la gente comiendo cerdo. Yo prefiero que me digan directamente, no se transmite hacia los seres humanos. Una campaña efectiva que aclare que esto no se transmite y que le quite el miedo a la población. Y claro, puede estar acompañada de estas imágenes, pero por Dios, es como que si uno no piensa, que como que uno tiene que ver que se lo están comiendo el cerdo para que uno piense que sí, que se lo puede comer también. Entonces, si se tiran por el puente, también yo me tiro. Pues no, que me digan las cosas como son, si se transmite o no. Entonces tú no vas a decir nada ahora. No, yo te estoy dejando hablar. Yo te estoy dejando hablar. Busquen el Instagram para que ustedes vean todo lo que me dijo mientras estábamos en la pausa. Yo te estoy dejando hablar porque lo lógico es, ¿verdad?, que si tú ves al presidente Hipólito Mejía en una foto comiendo cerdo, después ves al ministro de Agricultura Limber Cruz comiendo cerdo, después ves al presidente de la República Luis Abinader comiendo cerdo, sí. Obviamente no se pega, porque tú crees que si se pegara ellos saldrían a tomarse la foto. No, obviamente no se pega, pero a mí me gusta que me digan las cosas claras. Si no se pega, debieron decirlo de la semana pasada y no dejar que se hiciera una bola de humo, como siempre dejan. Y entonces ahora están sacando sus imágenes con las autoridades, pero no hay problema. Voy a tener que decirte al aire lo que te dije fuera de los micrófonos. Tú no podías enterarte de que el Ministerio de Agricultura venga con eso, que no se vale. informara sobre esto si estabas en Miami, en una rumba, en una cosa. Pero eso no son razones para dejar de estar Pero informada. yo tengo aquí en mis manos mi teléfono, ¿verdad? Estoy en las redes sociales del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, donde hay un comunicado que, entre otras cosas, dice: los ciudadanos pueden continuar consumiendo carne de cerdo en todo el territorio nacional. Oye. Sí. Porque la enfermedad no es transmisible de animal a humanos, mi amor. Para que no se diga más. Ok. La cuenta del Ministerio de Agricultura tiene 33,000 seguidores. Excelente. Esas 33,000 personas ya se enteraron y el resto del país no lo sabe. Ok, entonces vamos a llamar a María Cela, pues. María Cela informa que la peste porcina no se pega a los humanos. A quien sea necesario. El punto es informar. Juan Ariel, ¿la peste porcina se pega a los humanos? Bueno, la peste porcina, dependiendo, porque si se consume carne que no ha sido debidamente procesada, con lo cual el calor ha sido el suficiente para matar el virus, pues sí puede tener consecuencias para la vida humana, pero eso no produce una zoogénesis, o sea, no produce una mutación de un virus exclusivamente animal a un virus humano, como fue el caso del COVID-19. Mira, ese asesor que te ha formado a ti también en medios de comunicación seguramente te ha dicho que no aceptes preguntas para las que tú no venías preparado. Tú no has debido responderme eso, claro porque que sí. me contrarías. Claro que sí, Juan Ariel, excelente que respondiste eso. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Te agarramos ahí fuera de base con esa pregunta que Alex te tiró por una discusión nuestra. Pero recientemente la tuve justamente con un virólogo y después con un agricultor. Entonces por eso sentí que podía responder la pregunta. Bienvenido, Juan Ariel. Ahora Muchas sí, gracias. vamos a hacerlo formal. Oye, en serio, Karina. Ya. Amigas, amigos de No se diga más, como les habíamos anunciado al principio del programa, nos encontramos ya acompañados por Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez, lo voy a repetir ahora aquí para que no digan que estaba hablando a tus espaldas, decía que Juan Ariel Jiménez es uno de los jóvenes líderes políticos, desde mi punto de vista, con mayor futuro en la República Dominicana. Esto no lo dije hace rato, lo voy a decir ahora, a pesar del partido. Pero ya yo sé que tú me lo vas a enfrentar ahora. Vamos a discutir sobre eso más tarde. Pleito. Sí, vale. Hoy vine como agresivo. Ya veo. Pero no, yo me calmo, estoy tomando café. Pero en todo caso, bienvenidos, Ariel. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Yo feliz de compartir en cabina y además con toda esa audiencia que les escucha. Y es un programa que la verdad disfruto mucho. Así que 100% a la orden. Bueno, le doy la palabra a Karina. Bueno, Juan Ariel, un placer tenerte con nosotros aquí en No se diga más, y de inmediato vamos a entrar en materia
Te hemos visto muy activo en los últimos días en las redes sociales, dando declaraciones sobre distintos temas y, por supuesto, analizando algunas medidas que se han tomado desde el gobierno. En este sentido, me gustaría iniciar preguntándote sobre una decisión de la Cámara de Diputados hace unos días de aprobar la creación del Ministerio de la Vivienda. Me gustaría saber cómo valoras esta iniciativa. Quizás por mi formación en políticas públicas, antes de proponer una iniciativa, siempre digo qué problema se quiere resolver. Porque muchas veces nosotros caemos en hacer recomendaciones, plantear propuestas sin previamente pensar qué problema de política pública quiero resolver y cuál es el mecanismo más idóneo para hacerlo. Yo creo que ciertamente en República Dominicana hay un alto déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Hay un déficit cuantitativo, muchas familias no tienen una vivienda, y hay un déficit cualitativo, muchas familias tienen una vivienda que no tiene las condiciones necesarias para su dignidad personal y familiar. Si nosotros queremos reducir el déficit de vivienda, son muchas las políticas públicas que tenemos que implementar que no requieren un ministerio de vivienda. Nosotros tenemos que atender la baja demanda que hay porque las familias con bajos ingresos muchas veces no tienen dos cosas. No tienen el inicial para comprar una casa o un apartamento y no tienen los ingresos suficientes para poder enfrentar los aumentos que a veces se dan en la tasa de interés. Para todo eso hay una serie de políticas públicas que se pueden activar. Por otro lado, tenemos que atender a la oferta. Muchas veces hay empresas que no están interesadas en desarrollar viviendas de bajo costo porque entienden que el margen es muy bajo. Y ahí son muchas las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, a través de la ley de fideicomiso y de mercado inmobiliario. Pero, ¿qué hacemos aquí? No, vamos a crear un ministerio, porque a veces queremos crear un ministerio para todos los problemas que hay en el país. Y en particular, a mí me llama la atención de que este Ministerio de Vivienda tiene algo único en América Latina y es que les están incluyendo las edificaciones, porque solamente se dice Ministerio de Vivienda, Hábitat, perfecto, y edificaciones. Entonces, cuando uno lee el proyecto de ley, uno se da cuenta que este ministerio ahora va a ser el que construya museos, hospitales, escuelas, universidades, todas las edificaciones públicas, dejando al Ministerio de Obras Públicas exclusivamente con carreteras, avenidas y puentes. O sea que estaría sustituyendo la OISOE. No, porque la OISOE, bueno, por diseño, se supone que es supervisora, es un error y hay que hacer un mea culpa de que se le dieron funciones ejecutivas. Pero por el otro lado, muchas veces la OISOE lo que hacía era que supervisaba. En el caso, por ejemplo, de las escuelas que eran construidas, eran licitadas por el Ministerio de Educación por algo hasta práctico, era el que tenía el dinero por el 4%. OISOE, en el menor de los casos, lo que hacía era la supervisión. Pero en este caso se va a consolidar la construcción de edificaciones públicas. Entonces, no está eliminándose la OISOE. Se está convirtiendo en ministerio con muchas funciones que nunca ha tenido. Por ejemplo, la emisión de licencias, los reglamentos técnicos, que ya todo eso se hace en obras públicas. Entonces, no me parece que sea un modo correcto de diseñar el Estado dominicano, sobre todo viniendo de un gobierno que siempre prometió la reducción del tamaño del Estado. O sea, tenemos duplicidad de instituciones en cuanto a funciones. Bueno, hay que ver. En cuanto a construcción, sí. Porque debo decir que la ley lo que hace es que traspasa muchas cosas del Ministerio de Obras Públicas al nuevo Ministerio de Vivienda y Edificación. Pero desde el punto de vista de la construcción, de construir infraestructura de servicio social, sí estamos teniendo una duplicidad de funciones. Juan Ariel, vámonos un poco más arriba, vamos más a lo macro. ¿Cómo estás viendo? Evidentemente hemos visto muchas declaraciones tuyas que no coinciden con el parecer económico del actual gobierno. Has hablado del tema del endeudamiento. Quiero que nos hagas un resumen breve, evidentemente aquí en radio es importante eso, un resumen breve de cómo estás viendo hacia dónde está yendo la economía, porque el gobernador del Banco Central está mostrando cifras muy positivas. El mismo gobernador del Banco Central de los últimos 20 y tantos años. ¿Cómo lo estás viendo tú? Yo creo que hay luces y sombras. Por un lado, el crecimiento económico no me sorprende, es algo que está corriendo en todo el mundo y es porque venimos de una caída. Si me caigo 10 pisos y me levanto 9, bueno, pues la verdad es que
simplemente me estoy recuperando de una caída previa. De todas formas, siempre he insistido de que en este caso en particular no podemos limitarnos a cuánto estamos creciendo. Tenemos que ver el mercado laboral, porque anteriormente cada vez que se crecía se creaban N cantidad de empleos. Por circunstancias muy particulares, no solo de la República Dominicana, sino del resto de los países, por el crecimiento sin empleo que ya se ha documentado, por ejemplo, en Estados Unidos, por la automatización que se viene dando por la mejora tecnológica, puede ser que no se creen los empleos suficientes para permitir que las familias tengan un modo de vida digno, gracias a su salario. Entonces, siempre he dicho que bien que estamos creciendo mucho, la verdad es que no me sorprende, pero prestemos atención al mercado laboral. Para mí, la cifra fundamental del desempeño económico de República Dominicana y de la mayoría de los países del mundo va a ser cantidad de empleos creados. A propósito que mencionas este tema de los empleos, recientemente vimos el anuncio de un aumento a los salarios de los empleados. ¿Cómo valoras este aumento? ¿Es realmente positivo? ¿Es realmente de un 24% o no se alcanza? Primero tenemos que decir que es un aumento salarial del sector privado no sectorizado. O sea que no incluye uno sector público, dos sector privado sectorizado, donde se tiene turismo, zona franca, construcción, agropecuaria, maquinarias pesadas. O sea que estamos hablando de una fracción que no es la mayoría del empleado dominicano. Y además debemos decir de que viene a aplicarse conjuntamente con la reclasificación empresarial. Con lo cual muchas empresas que anteriormente eran grandes, ahora pasan a ser medianas y pequeñas, las que eran medianas pasan a ser pequeñas o micro y así sucesivamente, por lo que ese aumento no se puede calcular como un promedio de todos esos aumentos porque muchos empleados caerán en otra categoría empresarial. No tengo los datos para dar un número exacto, a mí me parece que la cifra real anda entre 16 y 20% del aumento, que viene a compensar el incremento del costo de la canasta que se ha realizado en los últimos 2 años. O sea que siempre es positivo un aumento de los salarios, no me parece que vaya a producir inflación, en este contexto no creo que sea inflacionario, pero sí debo decir de que no puede quedarse ahí, hay que ir a los demás sectores. El tema de la deuda. Se dice mucho que este gobierno, bueno, se dice no, este gobierno ha tenido que tomar muchísima deuda en momentos evidentemente en el que gracias a la pandemia o a los efectos de la pandemia se requiere de recursos y es prácticamente la única manera de obtener recursos en una situación como esa. Antes se discutía mucho el endeudamiento por parte del gobierno anterior. ¿Qué se tiene que hacer? O sea, no se podía decidir no tomar más crédito, se podía decidir algo distinto a eso, pero eso me lo vas a responder después de esta brevísima pausa. Amigos, en No se diga más. Que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Amigos, estamos de vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5, acompañados de Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y vicepresidente además del partido. Yo creo que el más joven en la historia del Partido Morado. Bueno, el primer vicepresidente, porque anteriormente no había esa figura en el partido. Ok. Bueno, ya vamos a hablar del partido, vamos a dejar eso para más tarde. Aunque sí el miembro más joven del comité político, eso sí. Ok, muy bien. Felicidades por eso. Gracias. Yo creo que es bien merecido. Juan Ariel, hablábamos antes de la pausa, te hacía un planteamiento con respecto al tema de la deuda. Lo que se criticaba antes, ahora es lo que se tiene que usar y, bueno, ¿qué es lo correcto? Seguir tomando deuda. Antes se tomaba deuda en tiempos de prosperidad. Ahora, cuando es tiempos de sequía, de igual manera, ¿qué es lo que hay que hacer en un gobierno? Yo quizás quiera iniciar diciendo ¿para qué un gobierno toma deuda? Toma deuda para una de dos cosas. Para incentivar la economía. Cuando la economía está muy debilitada, pues el gobierno entra con toda su fuerza fiscal a reducir impuestos o a impulsar el gasto y que eso mantenga la economía sin una caída. Eso es lo que en economía le llamamos política fiscal contracíclica. O la segunda posible razón es para invertir en proyectos de alta rentabilidad socioeconómica que si es mayor a la tasa de interés es un proyecto importante. Vamos a ponerlo en el contexto de una empresa. ¿Para qué se endeuda una empresa? O en un mes que se le cayeron las ventas para poder pagar nómina,
pagar los gastos normales, porque la empresa no va a cerrar ese mes. ¿Qué dice la empresa? Tuve un mes malo, me endeudo, pago todo, pero vendrán meses mejores. O la empresa se endeuda para un proyecto de expansión, para comprar una maquinaria nueva que le permita mejorar su productividad, para instalarse en otra provincia. Entonces, el gobierno es bastante similar. Cuando se dice, bueno, es que anteriormente se tomaba deuda en años de crecimiento económico. ¿Cuál es el problema con eso? Lo que sí deberíamos discutir, y siempre lo he dicho, es la calidad del gasto, donde también creo que tenemos elementos para revisar y decir, pudo mejorarse la calidad del gasto, porque hay que ser autocrítico. Ahora, cuando este gobierno dice, nos estamos endeudando porque es necesario para el COVID, ¿en qué lo están gastando? Porque eso es como que en una familia alguien le pida a otro, mira, dame 10,000 pesos para comprar medicina. Bueno, pero tráeme la factura de la farmacia. Pero si no tienes factura de la farmacia, no lo gastaste en medicina, ¿en qué lo estás gastando? Entonces, cuando vemos los datos, este gobierno lleva a las cifras de mayo solamente en deuda externa más de 7.124 millones de dólares de aumento de la deuda. Algo nunca visto anteriormente. Pero estamos en circunstancias especiales. Ahora, vamos a ver el gasto para verificar si ese aumento de la deuda está yendo a las áreas que requiere manejo del país en el contexto del COVID. ¿Y qué vemos? Se quitan los programas FASE, Quédate en casa, para ti. Ok, entonces no están usando ese dinero para ayudar a las familias de bajos ingresos. Pero perdona, eso lo quitan en estos últimos meses. Estuvieron 9 meses manteniéndolo, ¿no? Sí, pero tenemos que comparar cada año, porque lo que se hizo agosto-diciembre se le carga al presupuesto del año pasado y en este año se eliminaron a partir de marzo. Okay. Y algunos ya se habían eliminado desde diciembre del año pasado, caso fase 2 y caso Patí. Entonces, cuando vemos, se está aumentando el gasto en salud, la verdad es que muy poco. Cerca de 400 millones de dólares. El endeudamiento solo externo ha sido más de 7,000. El gasto de capital en su mínimo histórico a nivel real en los últimos 30 años. Entonces, si uno dice, bueno, quitan las PCR gratis, quitan los programas de ayuda social, el gasto ha aumentado en salud, pero menos del 10% del aumento de la deuda. Y la inversión pública está rezagada en qué se está invirtiendo, en qué se está gastando. Y por eso siempre he dicho, no podemos hablar de deuda sin hablar de calidad del gasto. Yo no le criticaría al gobierno por sí solo, tiene mucha deuda, poca deuda. Yo le diría en qué se están gastando y puede ser que estén en proyectos importantes o puede que no. La verdad es que con los datos que publica el gobierno al mes de julio no estoy viendo en qué se está gastando. Sin embargo, Juan Ariel, las calificadoras internacionales le siguen dando buena calificación al país de cara a lo que ellos prevén como crecimiento futuro, a pesar de las condiciones actuales. Se entendería que entonces esos recursos deben estar manejándose de manera adecuada. No, las calificadoras no hacen una evaluación de qué tan bien o mal lo está haciendo el gobierno en cuanto a calidad del gasto. Las calificadoras únicamente evalúan ese país me puede pagar o no me puede pagar. Y la verdad es que República Dominicana tiene importantes reservas internacionales, con lo cual las calificadoras saben qué dólares hay en la economía. Tiene fundamentos macroeconómicos muy fuertes, luego de 16 años de estabilidad, progreso y crecimiento, pues ha ido creando una zapata que permite enfrentar este tipo de situaciones. Entonces esos son los elementos que ven las calificadoras y dicen, este país, quizás contrario al caso Venezuela, quizás contrario al caso Perú por inestabilidad política, República Dominicana pensamos que nos puede seguir pagando. Entonces eso es muy distinto a darle un voto de confianza que el gobierno está haciendo bien las cosas. Juan Ariel, vamos rumbo al 16 de agosto, donde se cumpliría un año del actual gobierno. ¿Qué destacarías como fortalezas y debilidades de esta gestión del presidente Luis Abinader? Empieza por la fortaleza, ¿no? Y no tengo ningún problema en hacerlo, porque yo creo que este juego político de todo es bueno, todo es malo, ahí yo no voy a entrar nunca. De fortalezas creo que mantener la estabilidad macroeconómica. Desde que yo era funcionario y estaba en campaña, dije, no tengo miedo que el PRM pudiese manejar mal la economía. Si nosotros comparamos con otros países, Perú, vuelvo a citar el caso, aquí no hay un discurso irresponsable en cuanto a manejo económico.
El gobierno ha priorizado mantener la estabilidad macroeconómica. De hecho, confirmó al gobernador del Banco Central como una muestra de priorizar ese manejo macroeconómico. Por otro lado, creo que es importante que han asumido un discurso de generación de empleos y de apoyo al sector industrial. Eso es importante. Los países en vías de desarrollo necesitan la industrialización y así se ha visto a lo largo de la historia. Recientemente dije en un programa, no he visto alguna acción al respecto, pero apenas tienen 11 meses. Pero el discurso correcto lo tienen. Por otro lado, yo creo que el programa de vacunación ha sido exitoso. En un contexto donde hay que salir a buscar vacunas, la que aparezca, el gobierno pudo rápidamente encontrar la vacuna, gracias también a las relaciones con China del gobierno pasado, pero el gobierno pudo buscar las vacunas y pudo implementarlo porque logísticamente no es fácil y lo sé. Lados no tan positivos, me parece que el año escolar no ha sido bien manejado. Todo el que sabe de educación está consciente de que la educación a distancia no funciona. Un niño de 5 años no se sienta a ver televisión y aprender. Entonces me parece que lo que hemos visto este año escolar ha sido muy negativo. Me parece como una sombra la baja inversión pública. Eso limita la capacidad de la economía de crecer a futuro y me parece como algo no tan positivo el tema de la agropecuaria. Si nos fijamos, podemos ver que se han autorizado importaciones en los meses en los que coincide con la cosecha dominicana, con lo cual esa importación desplaza la producción local y lleva a la quiebra a los productores. Por otro lado, el descuido que produjo el que entrase al país la fiebre porcina, pues me parece también algo negativo. Entonces yo creo que, como siempre, todo en la vida tiene luces y sombras. Muy bien, Juan Ariel, vamos a dejar de hablar de cosas aburridas. Vamos para el partido. Sí. Vamos a lo que a la gente le interesa más y entiende mejor. Cuéntanos, ya como miembro del PLD, un dirigente importante del PLD, partido recién salido del gobierno, ahora oposición después de 16 años en el poder, gran responsable de gran parte de todo lo que está pasando ahora, porque todo lo que está pasando ahora no es resultado de este último año. Señalado de múltiples supuestos casos de corrupción, bla. Ya hay algunas muestras de esto. Óyeme bien esto, ¿cómo se puede rescatar un partido en esas condiciones? Yo creo que por suerte el Partido de la Liberación Dominicana tiene a lo largo y ancho de la República Dominicana tantos dirigentes jóvenes que pueden tomar las riendas de la dirección del partido, de los trabajos, de reconectar con los distintos grupos sociales que hay en las comunidades, pero además jóvenes bien preparados porque usaron bien su tiempo. Pero por el otro lado también personas no tan jóvenes que luego de pasar por tantos años en la administración pública tienen su honra y su integridad intacta. 2, 3, 10 casos que puedan ser sacados en los medios de comunicación nunca van a ser reflejo de miles de funcionarios que pasaron por 16 años de la administración pública y hoy nadie le puede señalar nada. Entonces yo creo que combinando esa juventud que está en todo rincón del país, muy preparada, muy deseosa de contribuir con su comunidad, y tantas personas con experiencia que le han dado todo al partido, que construyeron al partido como si fuese, digamos, una casa que estaban construyendo tabla a tabla, tornillo a tornillo, y que su paso por la administración pública es intachable. Yo creo que combinando lo mejor de lo viejo con todo el talento joven, nosotros podemos lograr ese reconectar con la sociedad y volvernos a ganar la confianza del electorado dominicano. Juan Ariel, adelante, Alex. Pero yo entiendo la importancia de esos dirigentes con experiencia en cualquier lugar, en política, en la empresa, en cualquier lugar, los señores con experiencia son importantes. Pero cuando tú ves que esos señores con experiencia que tienen allí 60 años no permiten del todo que gente como tú entre, ¿cuántos como tú están en el comité político? Cuando digo como tú, de tu edad, con tu formación.
Menos de 40 años hay 4 miembros, Johnny Pujols, Rafael Paz, José Dantes y yo, pero también menos de 45 hay varios. ¿Y cuántos son en total en el comité político? 45. ¿Quiénes siguen mandando en el comité político? No, espere. No, debo decir varias cosas. Primero, negar que en el PLD hay una batalla generacional. Los distintos temas que hemos tratado en el comité político, muchas veces yo personalmente tengo diferencias con miembros jóvenes y muchas veces tengo en los miembros mayores un mayor respaldo. Entonces yo no vería el elemento únicamente generacional, porque también debo decir que hay muchos dirigentes que se han cambiado el chip y se lo cambian con frecuencia. Entonces yo creo que ciertamente todavía la juventud del PLD necesita más espacio. Yo estoy conforme, no del todo. Creo que a lo largo de los años, en la medida en que estos jóvenes sigan demostrando su valía y la aceptación que tienen en la población, pues vendrán mucho más a los distintos estamentos. Pero los jóvenes van ganando bastante, ¿eh? Si nos vemos en las elecciones de los titulares, de los vicesecretarios, de las distintas secretarías, la verdad es que los jóvenes y las mujeres están dando la talla. Y como vayan a hacer un buen trabajo y lo muestren, ustedes verán cómo va a ser el partido que lo va a pedir. Tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos en breve. Yo le puedo dejar una pregunta al aire. Dale, ¿Seguro? dale. No, después. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Amigos, estamos de regreso en No se diga más, conversando con Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y vicepresidente del PLD. Juan Ariel, mira, el silencio de Danilo Medina ha sido muy cuestionado. A mucha gente le extraña no verlo referirse públicamente a diversos temas. ¿Este silencio es estratégico para este proceso de reestructuración del partido o simplemente ha sido una decisión personal de él de no referirse a ciertos temas en momentos en que su gestión está siendo muy cuestionada, al igual que algunos de sus funcionarios? Lo que pasa es que el partido tiene dos agendas. Por un lado está la agenda hacia afuera, de tratar los distintos temas, de hacer oposición, de conectar con sectores de la sociedad, pero también hay un gran trabajo hacia adentro de recomponer las distintas estructuras del partido en cada uno de los rincones del país. Entonces el presidente Medina, por su liderazgo interno, se ha enfocado en este año en el trabajo hacia adentro. No descansa trabajando en cada comunidad, comité intermedio por comité intermedio, municipal por municipal. Ya llegará el momento en que él volverá a la palestra pública, pero ahora mismo está como carpintero volviendo a armar la casa, porque tenemos que hacer un mea culpa y decir que en los 16 años de gobierno se descuidó mucho al partido como organización. Entonces digamos que al presidente Danilo Medina le ha tocado en meses restaurar un descuido de años, pero lo estamos haciendo y en su momento pues él volverá ya con la casa un poquito más organizada, entonces él volverá a hablar mucho a la población. Mientras tanto, en la acera del frente, el expresidente Fernández dice que la fuerza del pueblo está tomando cada vez más fuerza, valga la redundancia. ¿Qué se dice ante eso? Es un manejo mediático. El expresidente Fernández, que maneja muy bien el tema mediático, hizo su tesis universitaria sobre ese tema, pues la verdad es que sabe muy bien cómo transmitir un mensaje. Y por ejemplo, juramentando a los mismos dirigentes varias veces, pues se puede dar la impresión de que hay una égira de dirigentes desde el PLD, pero cuando lo vemos son los mismos que sacan 4 y 5 notas de prensa. Es un manejo mediático. Son dos estilos muy distintos, pues nosotros estamos concentrados en organizar la casa y no tanto en transmitir un mensaje, sino tiene un respaldo adentro. No ha sido tal la migración de dirigentes, claro que se ha dado. Obviamente hay muchos dirigentes que por cercanía personal al expresidente Fernández, pues tienen una conexión, pero ha sido un porcentaje mínimo y muchos de ellos ya de hecho están retornando al partido. Entonces eso es algo natural y nosotros lo que estamos concentrados es en fortalecer al partido y en poder conectar con la sociedad. Ya esos dirigentes que anteriormente se habían ido, pues irán retornando poco a poco. ¿Cuánto tiempo necesita el PLD para poder recuperarse y volver a estar en condiciones de volver al poder? Que no es el 24, evidentemente.
Que no es en el 24 qué. que puedan volver al poder. Absolutamente, claro que sí. Absolutamente no. Claro, claro. A ver, yo no tengo una bola de cristal para decir qué va a pasar, pero de posibilidades yo creo que el PLD será un partido que en el 2024 tiene altas posibilidades de ganar. Ganaremos o no, todo depende de muchas circunstancias. Pero ¿cómo se quitan ese mote de encima de partido relacionado con tantos hechos de corrupción, bla, bla, Yagalay? Sencillo, yo creo que en menos de un etcétera? año este gobierno ya está sacando sus propios casos de corrupción y la población va a ver que nadie tiene el monopolio de la integridad y que en toda organización grande, sea partido, sea sindicato, sea empresa, sea prensa o sea iglesia, hay buenos y malos. Entonces yo creo que esa imagen de que todos los demás son malos y todos los míos son buenos, al gobierno ya se le está desmontando. Y creo que en la medida en que pasen los meses y la población no vea a un gobierno generando un bienestar económico como se veía en el pasado, donde las distintas comunidades se pongan a pensar qué hizo el gobierno pasado, qué hospitales, qué escuelas, qué calles, qué avenidas y qué está haciendo pues cada quien irá haciendo su comparación, cada quien irá tomando la decisión de simpatía partidaria y en la medida en que también la población pueda ver otros rostros, otros temas del PLD, pues iremos recuperando la confianza de la ciudadanía y yo creo que en el 2024 se llevarán varias sorpresas. Mira, quítate la gorra o el sombrero de comité político del PLD. Vamos a echarnos cuentos aquí. Ay. ¿Cómo son esas reuniones del comité político? ¿Cómo se pelean? ¿Cómo es la pelean. cosa? No, para nada. Lo primero es que son muy largas y no nos dan la comida suficiente. Entonces Pasan hay, hambre. hay galletitas, Pero queso. ustedes le decían come solo y qué fue. Bueno, pero estamos comiendo muy poco. Por suerte hay un jugo de agua que es buenísimo y yo voy a tomar jugo de agua porque a comer no es. Mire, y cuando habla Danilo, lo interrumpen. No, la verdad es que en el partido hay mucha disciplina partidaria. Tenemos que saber que este es un partido que se construyó casi siguiendo esquemas de iglesia y de la milicia en cuanto a organización y disciplina. Entonces se plantea la agenda, se plantean los distintos temas, se piden los turnos y cada quien hace uso de la palabra. Algunos, digamos, más calmados, otros con un poquito mayor de estruendo, lo cual es normal en política, pero hay mucho respeto. Al final se toman todas las opiniones y se vota. Y así ha pasado con los distintos temas, muy respetuoso. Yo creo que estamos viendo, primero, que los nuevos integrantes del comité político tienen mucho nivel. Y segundo, que los integrantes un poquito más viejos respetan mucho las distintas opiniones. Entonces, pues se dan discusiones intensas donde se cita desde a García Márquez hasta Juan Bosch, obviamente, en cada reunión. Y en algunos casos, pues unas dosis de teatro propio de un dirigente político y al final se toma una votación. O sea que el presidente Medina no siempre interviene, a veces hace preguntas, a veces hace comentarios, a veces propone temas. Hay mucha democracia a lo interno del comité político. Mira, gente como Domínguez Brito, por ejemplo, que una vez lo vieron quemando una gorra del PLD. ¿Le guardan cierto rencor todavía por eso? ¿Lo ven así como que...? No, porque ese mensaje quizás se malinterpretó. Lo que quería decir era para dar paso a una nueva generación, pues hay algunos que deben, digamos, dar marcha atrás. Lo que pasa es que la simbología quizás no se entendió bien, pero hay mucha camaradería. En verdad, la diferencia no se da en términos personales en cada tema. Yo he tenido casos que discuto altamente con alguien sobre un tema y después en el próximo tema le digo, aquí sí somos aliados, ¿verdad? Entonces, pues todo depende mucho de los temas más que de grupismo. Te voy a hacer una pregunta, Juan Ariel, que si no la quieres responder, levanta la mano para que Paul lance algo allí, ¿ok? Todas las respondo. Ok. Oye, un tipo como tú, y perdóname por lo de tipo, ¿no? Pero dejen bien. Un tipo como tú no ganaría más plata trabajando en una empresa privada. Sí, mucho más, sobre todo en el exterior. Que no se diga más. Entonces, ¿por qué en política? Y además, me lo dice mi familia con mucha frecuencia. Me dice, bueno, mira, tú como que deberías, ¿verdad? Sí, pero yo creo que los que estamos en política de vocación tenemos ese sentir de ayudar a las personas, de trabajar en superar los males sociales.
Y fue una decisión que yo tomé hace muchos años en mi vida. Yo quizás pude haber estudiado una maestría que me generara muchos ingresos trabajando en el exterior, como están haciendo muchos de mis compañeros de estudio, y me decidí por desarrollo económico. Y en lugar de haberme quedado fuera luego de terminar mi maestría, como hicieron muchos de mis compañeros, pues decidí venir al país, a echar el pleito aquí. Y esa misma decisión estoy tomando ahora, en lugar de aceptar las numerosas ofertas que me puedan hacer del exterior, porque ahora también siempre gusta alguien con experiencia de Estado, pero decidí quedarme aquí y lo que hago es convencerme a mí mismo cada mañana que estoy haciendo lo correcto. A veces no, a final de mes no tengo la cuenta de banco como me gustaría tenerla, pero ya tengo los trucos de cómo manejar mis emociones y cómo decirme, no, Juan, pero mira, la educación, la salud. Lo que tienes es que no perder todos esos contactos para el 2024, para que cualquier cosa tú le escribas, ¿ok? O para que me den ideas de qué implementar desde el gobierno. Ay, pero bien. Muy bien, muy bien. Bueno, es un honor haberte tenido aquí con nosotros, Juan Ariel, en No Se Diga Más. Gracias por tomarte este tiempo para venir a cabina. Feliz de hacerlo, que se repita la invitación. Esperemos que Claro sí. que sí, cada vez que quieras. Amigas, amigos, ha sido Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político y vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Por lo pronto se nos acabó el tiempo. Así es. Karina, gracias por volver, por no dejarme Pero solo tú no en me esta cabina. extrañaste nada. Yo Ya hasta vamos- celosa me ya puse, va- pero ya vamos a mañana hablar de hablamos. eso. Bye bye. Pa' que no se diga más, pa' que